Un fantasma recorre Europa, el fantasma de la competitividad. El viejo continente siente que se queda atrás en una lucha entre dos grandes potencias. La Unión Europea ha tenido 3 dependencias que al final nos han lastrado y que en esas 3 dependencias al final pues hemos acabado en una situación bastante complicada que ahora mismo tenemos que pagar un poco la deuda que hemos asumido ese tiempo. Lo que han hecho es que muchos países comiencen a relocalizar sus fábricas. Al aumentar el número de competidores, el libre comercio ha pasado a un segundo plano y lo que prima es la competencia tecnológica e industrial. Solo 4 de las 50 mayores empresas tecnológicas del mundo son europeas. Esto al final nos hace extremadamente dependientes de todo el exterior. Un 30% de las startups europeas que superaron los 1.000 millones de dólares, las conocidas como unicornios, trasladaron su sede a Estados Unidos por falta de financiación y exceso regulatorio. Es que la industria es una red interdependiente. Si lo analizamos de este modo, esta red representa alrededor del 20% del PIB de la Unión Europea y el 35% de su empleo total. Es potente. Claro. O sea, esta banana azul europea es un concepto que se utiliza para resaltar el gran eje industrial europeo y que vemos lo significativo que es. Un fantasma recorre Europa, el fantasma de la competitividad. El viejo continente siente que se queda atrás en una lucha entre dos grandes potencias, como son Estados Unidos y China. Crece menos que sus rivales, no da con la tecla en las transformaciones tecnológicas de nuestro siglo, la transición verde se le hace bola a muchos sectores y la ansiada autonomía estratégica se ve limitada por las abundantes dependencias de Europa a nivel comercial y energético. ¿Hay esperanza en todo esto? ¿Qué debe hacer Europa para volver a la carrera? Hoy, en No es el fin del mundo, vamos a analizar la competitividad que tiene la industria europea. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Volvemos al estudio, casi que por fin, que hemos hecho muchos kilómetros en estas últimas semanas, y nos acompañan Alba Leiva. ¿Qué tal, Alba? Pues muy bien, me pasa que me siento un poco rara en el estudio, como, hoy tengo la sensación de que hace mucho que no grabo aquí, que en realidad no hace tanto, pero claro, como no paramos, pues sí, ay, vuelta a casa. Sí, en mi cabeza han pasado millones de años desde que no estábamos en el estudio. Eduardo Saldaña, ¿qué tal? Bien, a mí también me faltan 100 personas me faltan delante. Claro, es que Yo ya, si no hay 100 personas delante, no en tu caso grabo. hacía meses que no grababas nada en este estudio. Es verdad. Claro, Anda, es verdad, porque tú llegaste de Indonesia y te fuiste directamente a 2 o 3 Claro, directos. yo fue como el de los Beatles que se fue y luego volvió. Dijo, madre mía, ya me acostumbré a público. Claro. Sí. Un nivel, vamos, altísimo que hemos dado. Así que muchas gracias también a todas las personas que nos han acompañado en estos directos. Lo hemos pasado muy Que bien. por cierto, varios en el último de Valencia, el de los semiconductores, Sí. me preguntaron qué habíamos hecho con los ladrillos, Ah. pensando que Tu gran un obra artista arquitectónica, claro. tira su obra. No. Y les dije, no. Un Saldaña están no se tira. En la oficina. Es decir, esto está. La gente entra a nuestra oficina y ve los ladrillos. Claro. Y me dijeron, no jodas. Digo, sí, ahí están puestos. Claro. Así que aquí lo veis. Y mira. No puede ser. No me lo puedo creer. ¡Oh, Dios! No pensaba. No me lo puedo creer. Bueno, vamos a seguir ahí. Para esto lo cortamos. Eduardo pensaba que sus ladrillos iban a aguantar, si no estás escuchando, y no ha aguantado. El mortero ha llegado a un punto... O sea, los has movido Joder, para tío. cargártelos. Total, Acabas de destruir como un Banksy. Soy como el arquitecto este que hace los puentes que nunca van bien. Claro, los puentes que Calatrava. Como rebalan. Calatrava. Los puentes que rebalan de Calatrava, Joder. o como cuando Banksy trituró su obra. Tú has Bueno. hecho lo mismo. Pues ya está. Bueno, sigamos. pues ahí quedó el No sabía que el estaba mortero roto. de Eduardo. Bueno, te lo has terminado de cargar tú. Pero bueno, vamos a hacer un poco de recapitulación, que vamos a tener más cosas en relación al Atlas, al libro, a las fuerzas que mueven el mundo, que sabemos que le está gustando a mucha gente. En los directos estamos firmando muchos ejemplares, la gente nos lo trae para firmarlo. Próximas fechas, apunta. Madrid, otra vez, estamos en Madrid, el miércoles 19 a las 7 de la tarde en Espacio Late. Nos vamos al norte, Gijón, martes 25, todo esto en noviembre, a las 8 de la tarde en la librería La Buena Letra. En Oviedo, al día siguiente, el miércoles 26, en la librería Cervantes. Y ese mismo día, porque en el orden mundial tenemos el don de la ubicuidad, estaremos en Sevilla, también el miércoles 26 a las 7 de la tarde en La Gata en Bicicleta. En diciembre descansaremos un poquito y en enero volveremos con nuevas presentaciones en las Españas. Y además, estad atento que en el próximo episodio, aquí estoy jugando con el espacio-tiempo, vamos a anunciar una cosa muy bonita.
Pero vamos al tema que nos toca hoy, que es un tema de bastante actualidad y que además nos ayuda a, bueno, pues a entender bastante bien los retos a los que ahora mismo se enfrenta Europa. Pero por dejarle esto un poco claro a los oyentes, ¿por qué en un día como hoy, en un episodio como este, vamos a hablar de la competitividad de la industria europea, que parece un poco nicho? Pues principalmente, Fer, porque como tú bien dices, es un tema recurrente que merece que se aborde de una manera calmada y con cierta profundidad, como hacemos aquí en No es el fin del mundo. Eso es. Y bueno, como ya hemos comentado en otros capítulos, el orden internacional está sufriendo el cambio más importante de las últimas décadas y esto tiene profundas implicaciones para nuestras sociedades. El equilibrio de poder se está moviendo y las potencias están reajustando sus estrategias para poder seguir teniendo poder, ¿no? Para mantenerse. Ahí es donde tenemos toda la lucha tecnológica y geopolítica entre Estados Unidos y China, y dentro de esto, por supuesto, está la industria y también la energía, que son dos ámbitos muy, muy interrelacionados, como hemos visto muchas veces. En esto ya hemos visto que China es la principal potencia rivalizando por la hegemonía mundial, pero como veremos, no es la única. O sea, el cambio general está diversificando mucho más las industrias en todo el mundo y surgen nuevos actores capaces de competir con potencias tradicionales como las occidentales y en especial las europeas. Tal vez no por la hegemonía global, pero sí por tener una gran dominancia, un gran dominio, claro, en un sector concreto. Claro, y es que además en este contexto lo que vemos es que el bloque occidental, que era el que tenía el dominio tradicional de la industria, está poco a poco perdiendo cada vez más competitividad. Es decir, las industrias de otras potencias del mundo se están desarrollando mucho más rápido que los polos industriales tradicionales. Esto es algo que, bueno, no había pasado nunca, por así decirlo, no. porque hemos dominado la Claro. industria hasta ahora. Esto al final, como vamos a ver, es fruto del orden internacional que hemos tenido hasta ahora. Y este debate es ahora mismo central en muchas empresas e instituciones europeas que se están viendo entre la espada y la pared. Y esto es algo que nosotros vemos en las salidas, más allá de los directos, cuando vamos a hablar con empresas, en las cámaras de comercio. Charlas en, yo que sé, un sector de... Bueno, ¿dónde estuvisteis vosotros? En el Congreso Nacional de la Fundición. De la Fundición. Que Claro. fue muy interesante porque, bueno, dimos una charla sobre cómo estaba cambiando el mundo y luego nos contaron muchas cosas de su sector. Entonces también son conversaciones muy interesantes porque, bueno, nosotros aportamos nuestro granito de arena, pero luego pues distintos sectores de industrias de distinto tipo o comerciales o lo que sea nos cuentan un poco cómo viven ellos el orden Trabaja internacional. mucho para automoción, por ejemplo. Claro, es que además es transversal, vayas donde vayas, cada vez más empresas miran con preocupación el contexto internacional y siente que no son capaces de competir al nivel de empresas de otras regiones como Asia o Estados Unidos. Y claro, ante esta situación están reaccionando, ¿no? Se plantean cosas como ¿para qué nos sirve? Pues yo qué sé, la transición energética y el impacto medioambiental si otros players no lo están respetando, ¿no? Claro. Fue bastante sonado, por ejemplo, el informe Draghi, donde también surgió esa idea de regular menos para ser más competitivos, cosa que no implica dejar de lado todo el tema de la transición verde, ¿no? Por eso hoy queremos responder, o por lo menos explorar un poco con los oyentes preguntas como esa del informe Draghi, de hasta qué punto la industria europea, con todo lo que ello implica, puede ser realmente competitiva en un contexto como el actual. Y si no, ¿qué reformas o cambios debe adoptar para mantener ese pulso con otras regiones? Pensemos que buena parte de nuestros sistemas democráticos o del bienestar es que se asientan sobre unas economías, robustas y competitivas. Claro. Si estos cimientos se erosionan, pues pueden acabar como 1000 ladrillos, es decir, rotos. Entonces, por eso al final queremos explicar cuál es el contexto global en el que nos encontramos y cómo afecta a Europa, pero también haremos una radiografía de la industria europea, distribución geográfica, peso en la economía de los países, sectores importantes, pero si paramos aquí sería una especie de cuestión descriptiva y no queremos quedarnos ahí. O sea, por eso hemos pensado, que esto es algo muy de Fernando, la gente no lo sabe, pero Fernando Ya se está metiendo conmigo. es un psicópata del Excel. Madre mía, vaya Entonces cuadro. a Fernando le encantan los DAFOs. Sí. Entonces vamos a hacer un pequeño DAFO, miraremos de la industria, miraremos pues las debilidades, las fortalezas, cómo solucionar los retos a los que se enfrenta y finalmente pues cerraremos con un pequeño análisis. Vamos, que básicamente queremos entender la industria europea y hasta qué punto podemos hacer frente a los cambios o nos tenemos que resignar. No, que en este yo creo que podcast... no, ya veremos. Claro. Hemos insistido mucho en que el mundo está en una fase de cambio, que además es muy rápido y seguir lo que hemos hecho hasta ahora pues no sirve. Hay que seguir pedaleando. Tampoco hay que decir, pues todo lo que hemos hecho hasta ahora no vale para nada y hay que dar un bandazo. No. Hay que seguir haciendo pequeñas reformas para bueno, adaptarnos al mundo que tenemos. Empecemos entonces por lo más general. Vamos a intentar explicar qué está pasando a nivel internacional para que estemos ahora mismo en un momento tan delicado
para Europa. ¿Cuáles podríamos decir que son los grandes cambios que se han dado para acabar planteando estos debates de, oye, ¿qué pasa con la competitividad industrial de Europa? A ver, lo primero que tenemos que entender es que desde el final de la Guerra Fría, Europa ha vivido en un contexto internacional muy favorable, ¿no? El mundo se abrió y el comercio internacional vivió un crecimiento sin precedentes. Entonces, para una región como la europea y en concreto para un proyecto como el de la Unión Europea, el multilateralismo es fundamental. Su principal fortaleza es el mercado interior y, por lo tanto, poder comercial con el resto del mundo le era muy favorable porque además tenía capacidad de imponer sus normas al resto al ser un mercado europeo enormemente atractivo. Eso hay un libro. Sí. De Brussels Effect, el efecto Bruselas. El efecto Bruselas, no me estaba saliendo. Es cómo la Unión Europea domina el mundo Sí, o algo pero así. este es antiguo, ¿no? Sí, ya tiene una... Pero explora esa tesis de que al final... Se le está quedando anticuado el libro. Sí, pero explora esa tesis de cómo al final el poder del mercado europeo hace que cuando tú te vas a negociar, yo que sé, con Mercosur, pues la Unión Europea le pueda imponer las normas comunitarias a Mercosur porque si no, esas empresas no entran en el mercado europeo. Eso es. Y a esto se le añade que ha sido un mundo bastante estable geopolíticamente, ¿no? Claro. Que sí, evidentemente ha habido conflictos desde el final de la Guerra Fría, pero ninguno amenazaba la hegemonía ni el orden internacional dominado por Estados Unidos y sus aliados. Ahora sí que ocurre, ¿no? Y además Europa contó con energía muy barata durante todo este periodo, lo que reducía sus costes productivos y le ayudaba a ganar mucho más fuerza a nivel industrial. Además, lideraban sectores tecnológicos punteros con empleo de calidad, I+D, enorme valor añadido, o sea, todo iba viento en popa. Estas cosas ayudaban a que nos centráramos en mejorar nuestra capacidad industrial de bienes de mucha calidad, ¿no? Que nos centráramos en esa última fase de la cadena productiva y todo ello ayudaba a mejorar o buscaba mejorar el estado del bienestar, ¿no? Con la idea de construir economías avanzadas, ricas, Claro. con bienes de consumo Eso muy es, avanzados, eso etcétera. Pero claro, todo esto se hacía sin que nadie se preocupara realmente de la dependencia que se generaba en distintos ámbitos, pues desde el energético hasta el geopolítico, pues por ejemplo con Washington, o el económico productivo con la deslocalización de partes de la cadena productiva a regiones como Asia. Sí, deslocalizábamos un montón de cosas que entendíamos que eran de menor añadido, pero eso nos ha generado unas dependencias con las que tenemos que contar ahora. Sí, aquí sé que lo hemos mencionado alguna vez en este podcast. Está el discurso de Borrell a los embajadores de la Unión Europea, no me acuerdo, hace varios años, porque ya ni siquiera Borrell es alto representante. A ver si se viene un día. Pues bueno, Yo le tiro el que se beef. venga. Seguro que nos escucha alguien que claro, conoce a Borrell. Claro, que se venga un día y nos cuenta Sí, cosas. es interesante. Entonces, en ese discurso, que insisto que no es muy largo y es muy interesante, decía que la Unión Europea ha tenido 3 dependencias que al final nos han lastrado. Una es en la seguridad de Estados Unidos, otra es la comercial de China y otra es la energética de Rusia. Y que en esas 3 dependencias, al final, pues hemos acabado en una situación bastante complicada, que ahora mismo tenemos que pagar un poco la deuda que hemos asumido ese tiempo, que son un poco el resumen que has hecho. Claro, veníamos de un mundo donde para la Unión Europea o el mundo occidental era todo fantástico y maravilloso. Claro, tener la hegemonía pues es lo que implica que todo va a tu favor. Pero en 2008 esto llega a su fin, con la crisis económica famosa, y nos empezamos a encontrar con que ese mundo en el que no teníamos que preocuparnos de nada porque todo iba maravillosamente bien, de repente se va al traste y nos quedamos pues totalmente a contrapié. Bueno, eso es algo que, aparte de Borrell, Draghi en su informe, que por cierto yo lo recomiendo al que esté interesado, porque son 75 páginas, igual 300 y Café pico. para cafeteros, la verdad. Claro, el resumen son 75 páginas. Sí. El Executive tocho, Summary claro. son 75. Yo lo vi y dije, Claro. además mucho gráfico, que hay veces que es verdad que le Bueno. falta algún numerito más al gráfico, y dices, esto no sé bien qué porcentaje es. Pero bueno, ahí Draghi, igual que Borrell, insiste mucho en eso, porque si lo pensáis, toda esa globalización liberal en la que todo parecía funcionar a la perfección, es que se ha ido al traste. O sea, la inestabilidad global y las amenazas a las cadenas de suministro lo que han hecho es que muchos países comiencen a relocalizar sus fábricas. Además, al aumentar el número de competidores, cada vez son más los que deciden proteger sus mercados internos y a sus empresas, Claro. ¿no? La sensación que hay es, en general, de miedo, y además las empresas también lo tienen, es un poco esa sensación de suma cero en el que muchos jugadores pueden quitarte tu cuota de mercado o quedarse con tus empresas y, por lo tanto, estamos en una competición salvaje. Claro. El libre comercio ha pasado a un segundo plano y lo que prima es la competencia tecnológica e industrial para potencias, por ejemplo, como la Unión Europea. Claro,
el libre mercado era una herramienta muy importante de poder, como estabais diciendo. Bueno, es el puro cimiento del todo el proyecto europeo, proyecto. claro. Empezamos con carbón y acero, pero luego hemos acabado de todo. Pero el tema es que esto está cambiando, ¿no? Con el aumento del proteccionismo, pues es más difícil exportar. Ese cierre de mercados es que golpea en la línea de flotación de toda la estrategia geopolítica de la Unión Europea. Sí. O sea, el Brussels Effect era el análisis de dónde se apoyaba la fuerza geopolítica. La UE se diseñó para funcionar bien en un mundo que se abría, no que se estaba cerrando, ¿no? Claro. Y ahora mismo tenemos que jugar un juego totalmente nuevo, con herramientas y una visión bastante obsoleta. Y se encuentra además encima con que en muchas cosas depende de empresas externas e incluso que su política de libre mercado va en detrimento de sus empresas, porque las compañías extranjeras sí que pueden acceder al mercado europeo, pero los europeos tienen bastante dificultades para acceder a otros mercados, ¿no? El ejemplo clásico es China. China, sí. Una empresa china puede venir a Europa, comprar una empresa y ponerse a funcionar aquí. Tú no puedes ir a China y comprar una empresa al 100%. No puedes. Te van a obligar a que como mínimo la mitad sea de capital chino. Pues eso, entonces, ¿qué pasa? De hecho, esa es la queja de Trump ya en 2016, de decir, oye, China viene aquí con todas las facilidades y yo intento ir a China a invertir y me encuentro con... Sí, que esto es lo que hablamos con los semiconductores de Japón, es Claro, un poco la misma... O todos jugamos con las mismas reglas o este juego no tiene sentido. Y ahí es donde empieza el proteccionismo de Estados Unidos. Claro, o sea, al final, como se pensó que el mundo era un mercado abierto, pues todas las cadenas productivas se ampliaron. Ahora, en un momento de repliegue, pues te encuentras con que tienes que reconstruir todo aquello, no que perdiste, sino que delegaste en otro, yo te diría, Claro. más bien. Sí, que se reconfigura. Sí. Y a esto hay que añadirle el que las alianzas tradicionales ya no son tan fiables, ¿no? Y con Además, esto nos referimos sobre todo a Estados Unidos en materia geopolítica, o sea, lo que es el eje transatlántico, pero también podemos hablar de Rusia, ¿no? Que durante muchos años fue un socio energético clave para países como Alemania, lo mencionabas con el discurso de Borrell. Sí. Esa desconfianza en las relaciones afecta también mucho a la industria, ¿no? Porque pensemos que por un lado el coste de la energía es mucho más alto y esto hace que las empresas europeas sean menos competitivas porque les sale más caro producir que a sus rivales. Y luego por el lado de Estados Unidos te encuentras con que el socio con el que compartes muchas relaciones empieza a ser mucho más proteccionista y a competir de manera mucho más clara y agresiva contigo. O sea, pierdes no solo un aliado, sino también un socio comercial, alguien con quien puedes compartir una estrategia económica más allá de lo geopolítico. Y esto no va solo, ojo, con la etapa Trump, aunque obviamente con Trump todo esto se eleva todavía más, ¿no? Porque recordemos que con Biden se impulsaron programas de subvenciones en Estados Unidos que tensaron mucho las relaciones. Hemos hablado muchas veces del famoso IRA, ¿no? El Inflation Reduction Act, que en materia de transición energética fue un golpe, un susto bastante fuerte para las políticas climáticas europeas. Pero yo recuerdo, no sé qué ministro francés fue, si fue el de Industria o el de Energía, que salió y estaba siendo muy duro con la administración Biden en ese momento. Por dados que salía y decíamos, usted, en la relación transatlántica se ha tensado un montón. Sí, hablando con gente que trabaja en el Parlamento Europeo, entrevistas que hemos hecho, etcétera, que vivieron esas negociaciones o que vivieron ese contexto, lo contaban como un susto muy grande. Y es Biden, ¿sabes? Claro, es estructural. Entonces... Yo creo que es el punto, para que veamos el nivel del cambio de lo estructural que es, que cuando Biden llega a la Casa Blanca no revierte las políticas de Trump, las mantiene. Y Trump 2, cuando vuelve, ya te las eleva. Claro. Pero Biden fue continuista en muchísimos aspectos con Trump. El que Buy no in se nos America olvide. era uno de los lemas de la administración Biden. Entonces eso no se nos puede olvidar. Pero es que además no solo tenemos todo esto que ya hemos contado, porque también han surgido otras potencias que lógicamente han aprovechado el contexto internacional, han aprovechado el mundo de globalización y deslocalización, y ahora, pues 20 años después, acaban también compitiendo con la industria europea. Sí, es un poco lo que pasó con China, pero llevado a otros países, ¿no? Un buen ejemplo es el de Turquía, y este país se vio muy favorecido por las políticas de libre mercado que impulsó la Unión Europea, y también tuvo que hacer reformas para poder postularse como candidato a entrar en la Unión, ¿no? Todo esto favoreció que se convirtiera en un destino muy atractivo para deslocalizar la industria. Puede que no consiguiese entrar en la Unión Europea, pero oye, algo rasco. Algo se llevó, ¿no? Y ahora de repente vemos que Turquía se ha convertido en un competidor importante en industrias en las que antes no lo era, como por ejemplo la defensa. Sí. O sea, el auge de nuevas potencias ha hecho que se le abran nuevos mercados y ha aprovechado el músculo industrial que tenía para crecer y desarrollar pues, otros sectores. Y este es otro es un ejemplo de muchos, ¿no? Pero porque hay otros países a los que se deslocalizaron las fábricas europeas que ahora tienen la capacidad para producir bienes cada vez de mayor valor añadido y competir con esas empresas europeas que en ese momento
momento no se preocuparon, Claro. ¿no? Y esto ya ha ocurrido en el pasado, porque un ejemplo que en España nos va a sonar bastante es el tema de la industria naval, ¿no? Sí. O sea, los astilleros fueron uno de los sectores que cayeron con la reconversión industrial, y quien despegó en esa época, en ese sector, fue Corea del Sur. Sí. Hoy, a nivel de astilleros y acero, es un país muy, muy potente. O sea, supieron ser más competitivos, apostaron a eso y la jugada les salió bien. Y en cambio, aquí en España perdimos un sector estratégico que hoy en día, pues podría ser más interesante. No se quiso Y además- impulsar, tampoco se apostó desde la Unión Europea, en fin, como que Sí. entre todos lo matamos, básicamente, y los coreanos lo aprovecharon. Sí, también impulsó la industria, por ejemplo, del acero, que Corea es súper potente en ello. Claro, es que no lo hemos contado, pero bueno, es evidente. Unas luego industrias... luego lo contaremos, Fernando. Claro, no, pero que unas industrias te atraen a otras y potencian otras, que eso es algo muy, muy claro y evidente. Eso es. Y luego es verdad que estos nuevos actores puede que no lleguen a tener la calidad que tienen los europeos, pero nadie nos asegura que esto vaya a ser así en 5 o 10 años. O sea, Claro. tal vez ahora seguimos ganando en calidad, pero las cosas van muy rápido y en una década puede cambiar mucho, ¿no? Sí. Como hemos visto que han cambiado mucho las cosas en unas décadas. Al final, la curva de desarrollo industrial es exponencial, por lo tanto, cabe esperar que estos países, con el apoyo de otros como China, desarrollen más su capacidad industrial, tecnológica, energética y compitan a un mayor nivel. O sea, esto va a ir a más. Y aunque no te compitan en calidad, quizá pues también puede que te compitan en precio, que ya es una variable importante Joder, que eso es simplemente. importante, Entonces, claro. da igual que igual no sea el estándar europeo súper guay, pero ya simplemente con que te compitan a nivel de que son más Eso baratos, es. pues es problemático. Claro, que a lo mejor un danés te puede hacer la tuerca premium, fashion, no sé qué, tal y cual, pero a lo mejor un egipcio te lo hace a la mitad de precio. Pero- ¿No es tan buena? Bueno, pues No, me fíjate sirve. que yo no te diría la tuerca premium, te diría un teléfono, un smartphone. Sí. Es decir, que a lo mejor no es... Materiales, pues yo qué sé, lo que ha pasado, o se le ha criticado, por ejemplo, a, yo qué sé, Apple con muchos materiales, de que la calidad de los materiales ya no es tan buena. No te No. hablo tanto del software o las placas, O- pero la carcasa o la pantalla. Y lo puedes ver, por ejemplo, en cámaras de vídeo para hacer deporte hay una marca muy famosa, Sí, ¿no? bueno, Pequeñita. Sí, Pues sí, hay muy vale. buena. Pues también le ha salido un competidor chino que está comiéndose el mercado. Ya ves tiendas también abiertas en los centros comerciales aquí en España. Es decir, ya no es pelear por la camiseta o la tuerca, es pelear por productos de alto valor añadido, que es verdad que a lo mejor tienen alguna cosa de calidad, pero te cumplen la función para el consumidor medio. Claro. Ese es el punto. Que para quien no necesita un producto muy premium, pues es como, mira, compro esto porque al final lo que a mí me importa, lo que decide Claro. mi decisión de consumo es el precio. Y todo esto, claro, en un contexto en el que, lo vemos, ¿no? Se busca traer la industria más cerca de las potencias. Ahora Sí. analizaremos esto en profundidad y tienes que surgen pequeños polos industriales que pueden ser localizaciones muy atractivas, y aquí los países a menudo se parecen a las tiendas, ¿no? Que el éxito está en la localización clave. Y eso, pues, tiene un impacto. Un país en la periferia global, pues, no va a traer industria, pero el país que está al lado del choke point, pues, a lo mejor sí. Claro, y esto además, yo creo que lo comentamos en el capítulo mítico que hicimos del orden internacional. Puede ser, ¿Os acordáis? 100 Además, creo que lo hicimos los 3 o 4. 120 algo, Fuimos pongamos. 4, fuimos Sí, 4, es pero verdad. estaba Blas también. Es verdad. Al final, una de las consecuencias de toda esta inestabilidad global es que básicamente las cadenas de suministros se están viendo amenazadas. Y en estos últimos Sí. años lo hemos visto, ahí tenemos lo más reciente, el Mar Rojo. Como dices, hostia, esto hay que acercarlo, Sí, ¿no? sí, sí. Esto al final supone que se hayan empezado a buscar países donde abrir fábricas para poder llegar a los grandes mercados, pero también para suministrar a las empresas en toda esa cadena productiva global. Y ahí, por ejemplo, estas potencias industriales intermedias que ha mencionado Alba compiten muy fuerte. En el caso europeo, ¿qué pasa? Hay países como Turquía, Marruecos o la propia Ucrania Sí. que se convierten en lugares muy atractivos, ¿no? Tienen mano de obra asequible, tienen unas capacidades industriales importantes, pero también lo vemos en otros lugares como pueden ser México para Estados Unidos o el propio Vietnam para China, ¿no? Este fenómeno, que se conoce como el nearshoring o friendshoring, ahora, oyentes, estamos proyectando un mapazo, no lo Sí, puedo este describir mapa como es un mapa, muy este es, chulo. este es un mapa, también lo tenéis en el Atlas del Orden Sí, Mundial. iba a decir, no voy a abrir el Atlas No, porque, No lo hagas, Fernando. claro, tiene truco. Tiene Es truco. el Atlas de Bush que le Es el Atlas de Bush. hemos llamado. Hay algún pequeño Atlas que nos ha llegado con una tarita, entonces tú ves así la portada, lo Lo va a abres, hacer, lo va a hacer. lo voy a hacer, lo abres y O sea, que Bush no estaba leyendo el libro al revés. no, le tocó este el Atlas. problema era la editorial. El Claro, pobrecito. le tocó este Que Atlas. eso es pero mentira, bueno. ¿no? Lo del libro al revés o al final era verdad. No lo sé.
sé. No sabemos. No sé. Probablemente sea mentira. O sea, Creo que sea era el mentira. típico Pues no era tan montaje de tonto la- como aparecía, ¿eh? Siempre dicen eso, que el tío jugaba también con ese papel. Pues Con lo el jugaba, estadounidense lejano. lo Buen jugaba actor. increíble, Gran actor madre como mía. Ronald como Reagan. Eso es. Pero aquí, si le damos la vuelta al libro, Bueno, se mientras ve Fernando este. busca No, eso. ya Ya está. Sí, es un Este mapa también está simplificado en del Las Fuerzas otro como que ven el estamos mundo. publicando. Maravilloso. O sea, ahora precioso. mismo proyectando, pero es un mapa muy chulo. Además, ayuda a entender de un vistazo todo este fenómeno del nearshoring o el friendshoring, porque al final en la industria, esto por ejemplo se ve muy bien en la industria del automóvil, ¿no? Como veremos después, que es clave para la Unión Europea, para protegerla de la llegada de coches chinos, lo que se hace es poner restricciones a la entrada en Europa. Aranceles, básicamente. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué hace China? Dice, vale, es decir, si el problema es que no puede venir el coche desde China, pues voy a mandar casi todo el coche montado que se ensamble en uno de estos países cercanos y que de ahí se exporte a Europa. También es verdad que están intentando cerrar acuerdos con estados dentro de la propia Unión Europea, pero hay muchas resistencias. ¿Qué pasa? El capital chino se acaba haciendo con empresas en esos países, estas ensamblan el vehículo y ya no es de China desde donde llega el coche, pero claro, al final la industria del automóvil europea acaba sufriendo las consecuencias. Bueno, yo sé que China A ver, está comprando marcas. marcas de coches moribundas europeas, de estas Sí. que estaban ya casi quebradas o porque no se han conseguido De hecho, adaptar. hay gente que habrá visto en la carretera uno que tiene dos iniciales, dos letras. Bueno, es Mm. MG, ¿no? Bueno, ya está, sí. Y No, pero te digo, da- te estás haciendo el misterioso Da y igual. tampoco es Y un creo que drama. también os estaba planteando Sí, dice el nombre de una marca. comprar Jaguar. ¿En Por- serio? Porque han vendido poquísimo este año y iban al hoyo. Pues sí, o sea, lo de MG ha sido bestial. La O tienes en estrategia. España Ebro, que era una Ebro marca, también. yo qué sé, del año de la Polka, y lo han comprado y lo reflotan. ¿Qué pasa? Que sí, te producen aquí, y crean empleo y algo de actividad y tal, pero el problema la industria europea Pero- lo sigue teniendo, que es que tienes coches Claro, pero chinos saliendo al mercado Eso es una pata. El gran problema está sobre todo en el ensamblaje. O sea, daría para hacer un capi, no vamos a meternos con la industria del automóvil. Pero el problema está en el ensamblaje. Que antes tú tienes. Los coches europeos se producen de cero aquí. Sí. Estos te mandan las piezas, tú las ensamblas y ya lo vendes. Entonces, el know-how y todo el desarrollo tecnológico no lo tienes aquí, lo tienes allí. Claro, porque esto y es bastante interesante. A nivel arancelario, tú no sabes bien cuándo un coche está hecho. Y entonces le puedes poner aranceles, ¿sabes? Un coche con ya finalizado sí es un coche, Claro. pero Es casi si un no está problema- acabado... Es un problema filosófico casi. Sí, Claro. esto yo lo vi en la carrera, ¿eh? ¿En serio? Sí, para el tema de legislación comercial en Europa, uno de los problemas que tienen los vehículos es exactamente tú a un Sí, vehículo, Sí, claro, me acaba de venir un flash El de flashback, Casamar claro, contando esto, totalmente, claro. me Yo acaba de no- venir. cuando un coche no está terminado, es decir, que es un coche que ya puedes conducir, ¿tú cuándo consideras que es un coche? Yo. Bueno, ¿sabes? Cuando ya tiene las ruedas, cuando tiene el volante, Cuando le pongo la plaquita de yo conduzco ya me guía. Claro, Si no tiene esa plaquita. ese la medida coche de la no- Virgen del Pilar en el Exactamente, retrovisor. La Virgen de la Arilla de mi pueblo. Pero Si bueno, no, no- que a nivel europeo está esa duda de exactamente tú cuando vas a grabar con un vehículo, pues no sabes muy bien en qué momento productivo le Hay que pones sacar a avance. Fernando de que deje de retozar en la industria del automóvil. Bueno, yo, Tranquilos. yo sé que hay mucha gente que Sí, está sí, diciendo, seguramente. madre sí, mía, sí. claro, es no, verdad, pero, no o sé sea, qué. es un reto para la industria también Claro. ese tipo de cosas. Pero bueno. Es parte de la regulación, luego lo veremos. Como no me dejáis disfrutar, porque estoy aquí aprisionado en este podcast, habéis mencionado el tema de la tecnología y también qué puede suponer la incorporación a la industria de otros países, y eso al final, pues claro, es una variable que te hace más competitivo. Sé que en el informe Draghi se señalaba precisamente que Europa, bueno, se lo dice claramente, ha perdido esa carrera tecnológica que al final hace que tus empresas, que tus industrias sean más competitivas. Pues las europeas no lo son. Pero ¿hasta qué punto ha sido así? ¿Hasta Es qué que punto a yo- nivel tecnológico O sea, nos yo quedamos diría que atrás? el informe de Draghi es clarísimo con esto. O sea, es un bofetón completo a toda la... Con un calcetín sudado. Sí, o sea, dice, la brecha tecnológica es el principal problema para la competitividad europea a todos los niveles. Y no dice en la industria del automóvil, no, en todos lados. Es decir, básicamente lo que se plantea es que se ha dejado de lado la tecnología. Además, no es solo la tecnología, sino también el hace hincapié en la innovación. Porque en estas décadas la Unión Europea ha perdido la carrera por dominar la tecnología global. O sea, pese a Sí. que somos muy potentes en sectores muy concretos, en líneas generales no hemos sabido mantener un desarrollo constante. Pensemos que ahora mismo solo 4 de las 50 mayores empresas tecnológicas del mundo son europeas. Es una bestialidad. Es que es menos de un 10%. Bestialidad para poco.
Claro, sí. Esto al final nos hace extremadamente dependientes de todo el exterior, ¿no? Y en parte es fruto de lo que contábamos antes. La Unión Europea ha vivido muy cómoda en un mundo interdependiente en el que pues no parecía haber amenazas, todo se externalizaba y claro, cuando todo ha empezado a cambiar, pues nos hemos dado cuenta de que no estábamos preparados para hacer frente Claro, no a es esto. un problema depender de las tecnológicas estadounidenses mientras Estados Unidos sea colega tuyo. Al momento en el que no lo es, pues todo se te viene abajo, claro, y no tienes alternativa. Claro, y en esto el informe Draghi es bastante claro. O nos ponemos las pilas o vamos a pasarlo mal. Ya. En el aspecto tecnológico, por ejemplo, hace mucho hincapié en que durante estas décadas Europa ha descuidado la retención de talento, ¿no? Y me explico. Los países europeos son punteros en creación de conocimiento y de investigación, pero lo que hemos visto en este tiempo es que Europa no ha sido capaz de transformar su investigación en comercialización y competitividad industrial. Claro. Se le pierde gente por el camino, ¿no? Es decir, invierte en ciencia, en desarrollo de ideas, pero cuando las empresas o emprendedores llegan al momento de poner en práctica sus ideas o de crecer económicamente, no encuentran las facilidades necesarias y se van a lugares pues, como a Estados Unidos, donde hay un ecosistema de capital, de contactos, de legislación más laxa y una cultura mucho más receptiva a este tipo de cosas, ¿no? Hay algunos que incluso ni llegan a despegar simplemente bueno, por estas dificultades. Sí. De hecho, en el informe hay un dato que ayuda a entender la situación, que es que entre 2008 y 2021 un 30% de las startups europeas que superaron los 1.000 millones de dólares, las conocidas como unicornios, Sí, los unicornios, trasladaron su sede a Estados Unidos por falta de financiación y exceso regulatorio. De hecho, la cuestión regulatoria es vista por el 60% de las compañías europeas como uno de los principales retos para desarrollar su actividad y crecer. Esto ¿no? es algo que también, vayas donde vayas, las empresas, las pymes aquí Sí. en España te mencionan Sí, bastante. donde estuvimos Alba y yo también ¿También os lo dijeron a vosotros? Sí. Sí, Es, sí, una, eso. es una queja recurrente y prácticamente diría que se da en todos los sectores. Eso es. Y esta situación no es nada más ni nada menos que el resultado de unas décadas en las que, como no se percibía ningún riesgo, pues la UE se ha centrado más en la regulación que en definir una estrategia realmente competitiva a nivel industrial y tecnológico. Ojo, que este enfoque puede tener sentido, Claro. ¿no? Pero bueno, al final ha tenido unos efectos claros. O sea, yo sí quiero romper una lanza en favor de la regulación en la Unión Europea porque al final somos 27 países que tenemos que ir armando una cohesión de mercado único. Y para eso pues hay que regular cosas para que todos hagamos lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Sí, creo que en muchos sectores ha pasado de que al final los estrangulas, por ejemplo, las startups. Que esto es algo que tardan en entender, pero al final, de hecho, tiene sentido. No, las startups tecnológicas, el sector tecnológico es muy intensivo en dinero, necesita mucho dinero constantemente entrando. Si en Europa no hay un ecosistema de, pues yo qué sé, de fondos de inversión o, en fin, si hay gente que te ponga pasta, esas tecnológicas no tienen dinero suficiente que le entre en el sistema para poder crecer, porque al final es un sistema súper competitivo que o creces o te mueres. Entonces, claro, se acaban yendo a Estados Unidos porque ahí sí Para que tienen... le ponga la pasta el Pentágono. Bueno, el Pentágono o los venture capitals que hay. Igual que también hay que decir, claro, a lo mejor Europa tiene una competitividad, o España, si la energía es barata. Pues claro, tú eres una industria que consume mucha electricidad, ¿dónde te vas a ir? ¿A un país donde la energía es barata Claro, o es pero cara? eso es otro factor. Aquí Pero lo que ves el es que aspecto también eso regulatorio- con el capital también ocurre. Si tú consumes mucho capital, te irás a un sitio donde sea más fácil y más barato conseguirlo que uno donde sea más caro y más difícil. donde haya un tejido y un contexto más favorable. Eso es. Y que luego esto lo podremos desarrollar después, pero es la idea de encontrar un equilibrio, ¿no? Efectivamente, la regulación europea la podemos celebrar mucho, ¿no? O sea, Sí. es importante también tener un marco regulatorio firme que nos permita vivir más protegidos y tener unas industrias pues mejores, ¿no? Bueno, Pero y que claro, un húngaro no compita contigo porque tiene otras leyes distintas a las tuyas cuando estamos en el mismo espacio. eso es, pero claro, al final pues es verdad que es difícil hilar fino en Claro, todos los sectores y claro. al final acaba teniendo estas consecuencias, ¿no? O sea, esta idea es que la Unión Europea es una potencia regulatoria, al final es muy buena, pues eso, cuando el modelo de la globalización está basado en el libre mercado, ¿no? Que aquí funciona. Y además, encima, si tú eres uno de los principales mercados, pues ya ni te cuento. O sea, pero claro, cualquier estándar que establezcas tendrá mucha más importancia porque el resto tendrán que cumplirlo si quieren comerciar Eso contigo. es. En el fondo, en el momento en el que esa lógica se rompe, pues tenemos que empezar a avanzar, ¿no? Claro. Claro, lo que está ocurriendo es que ese mercado global pues se está fragmentando y entonces esa regulación y los estándares empiezan a perder fuerza porque hay otros mercados cada vez con más peso que les dan igual tu regulación, ¿no? Y además hay tecnologías y productos que necesitas que vienen de fuera con los que tienes que acabar aceptando pues eso, sus estándares, sus regulaciones o simplemente dejarán de comerciar contigo porque pierdes peso. Claro, y a esto se le suma lo que ha comentado Fer, de que muchas empresas al final pues acaban yéndose a
se deslocalizan a Estados Unidos y ahí acaban siendo absorbidas por empresas más grandes, que es lo que vemos muchísimo en el sector tecnológico. ¿Todo esto qué pasa? Pues que genera una dependencia enorme de sectores tecnológicos fundamentales, porque este es el otro tema importante. Aunque la tecnología y la industria es verdad que siempre han estado interrelacionados, estamos en un momento, y esto creo que también lo hemos mencionado en otros capítulos, en el que tecnología, industria y energía, o sea, son caras de un mismo cubo, o sea, es decir, no van separados, son un todo, ¿no? Hoy en día las industrias más punteras están completamente digitalizadas y utilizan energías verdes que en su mayoría dependen de tecnologías muy avanzadas. Claro, en esto Europa se ha quedado a la cola, por lo que es muy dependiente de empresas estadounidenses en el ámbito de la computación, pero también de empresas chinas en el ámbito de las energías renovables, como por ejemplo la solar. Somos una potencia solar, ¿vale? ¿De dónde vienen los paneles fotovoltaicos? Claro. Ahí tenemos el meme del ganso persiguiendo a la persona. Es como, ¿de dónde viene tu panel solar? Claro, pues o es el eso. aspa de... O sea, en la tecnología en la nube, por ejemplo, 3 grandes empresas estadounidenses concentran el 65% del mercado global. Claro. O sea, esto es una bestialidad, ¿no? Y en la IA generativa, la mayoría de modelos fundacionales pertenecen a compañías estadounidenses y chinas. Y si hablamos de semiconductores, ahí está el capítulo del otro día. Europa no tiene una capacidad de hacer semiconductores avanzados, ¿no? Es decir, la capacidad competitiva, de Europa en general es cada vez menor y esto afecta especialmente a la industria, porque hoy al final lo que queremos es ver hasta qué punto esto se puede revertir o no. Que no es que Europa tenga que ser autárquica y pueda nutrirse de todo y con todo. No somos aquí unos criptobros. Claro, pero que en algunos sectores Alba es que... Sí, Alba es un poco criptobro. Oye, Fast and Furious, cosas no así. digas fake news. Burpees, pero que en algunos sectores Europa está especialmente rezagada en relación a Estados Unidos y China, que al final son los países con los que tú tendrías que competir, claro. Que de hecho, aquí hay una pregunta clave, ¿no? Pero bueno, antes de abordar eso, que creo que también es importante, vamos a hacer una pequeña radiografía de cómo es la capacidad industrial de Europa, porque le estamos dando aquí unos palos tremendos, pero también hay matices. Es decir, hay empresas que le están haciendo muy bien, hay sectores que le están haciendo mejor, otros peor. En fin, también hay que ser justos un poco con todo el mundo, porque evidentemente no todos los países tienen la misma capacidad, tampoco todos tienen las mismas industrias. ¿Cuáles son los principales sectores industriales europeos y qué peso económico vienen teniendo más o menos? Sí que es útil tener un mapa claro de la industria europea porque, ya os vaticino que en mayor o menor medida todos los sectores sufren el mismo problema, ¿no? Es verdad que algunos resisten mejor, otros peor, pero en el fondo todos se ven atravesados por el contexto, básicamente. Todos estamos muy mal. Todos estamos mal. No, tampoco. No estamos muy mal, ¿no? Unos mejores que otros. Sí. A ver, lo primero que tenemos que tener muy presente, y que es algo que el informe Draghi también señala, porque como tiene 700 millones de páginas, pues está todo, ¿no? Claro. Es que la industria es una red interdependiente. ¿Esto qué significa? Pues que tienes industrias tradicionales que se ven complementadas por sectores emergentes como las nuevas tecnologías. Y además no puedes entender ni analizar la industria sin mirar a los procesos de suministro de materias primas, acceso de recursos, energía, cadenas de transporte. Vamos, que es una red. Hay que mirar en general la cadena de suministro en su conjunto, ¿no? Si lo analizamos de este modo, esta red representa alrededor del 20% del PIB de la Unión Europea y el 35% de su empleo total. Es potente. Sí. Es potente. En otras partes del mundo es mayor, pero es verdad que, estamos hablando de Europa, ¿no? Hay mucho servicio, Eso en fin. La industria europea se asienta sobre todo en sectores como el de la química, la automoción, la producción de maquinaria o la industria metalúrgica, que son sectores manufactureros que, aunque importantes, cada vez son menos productivos y competitivos. Le comen la tostada a otras partes del mundo. Y los sectores más competitivos y de mayor valor añadido, como el farmacéutico, el espacio digital, pues son los que o el digital, son los que más crecen, pero representan menos del 70% del valor añadido europeo. Claro. Esto está bastante por detrás de otros competidores como Corea del Sur o Estados Unidos. Claro, que tienen, pues sí, al final un peso más importante de esos sectores. Claro, entiendo que cada una de estas industrias, de estos sectores que has mencionado, no tienen el mismo peso cada uno, que habrá pues players más grandes y otros más pequeños. No, además, a nivel europeo está bastante claro, hay 2 pilares fundamentales que son las industrias intensivas, y el automóvil. Esos son como los 2 pilares que sostienen toda Europa, básicamente. O sea, las industrias intensivas, pues ahí ha mencionado Alba la química, también tenemos los cementos, la metalúrgica. Es verdad que no tienen un peso en el empleo como lo tiene la del automóvil, pero sí que son muy importantes porque suministran componentes y bienes al resto de todas las industrias más punteras. Claro. Estas,
las intensivas representan alrededor del 2% del PIB europeo y crean cerca de 3 millones de empleos directos y casi el doble indirectamente. Es decir, no es poco, pero... Que es toda esa red que bebe o que nutre... Pues claro. El camionero que lleva los metales o el cemento, claro. pues eso bebe de ahí. Pero es que sin estas industrias, como os decía, muchas de las otras que son de alto valor añadido no funcionarían, porque no tendrían los materiales necesarios, ¿no? Estas son industrias, además, que tienen un alto consumo energético, que como veremos es lo que está restando parte de la competitividad europea ahora mismo. Claro. Y la otra industria importante que ha señalado Edu es la del automóvil, ¿no? O sea, esta merece, pues es lo que comentábamos antes, casi que merece como un capítulo aparte. Cuidado que Fernando se arranca. Y te hago aquí 3 horas de podcast solo de eso. Es que como solo eres presentador y solo conduces estás como reprimido en claro. en todos tus análisis. Un día hacemos un capítulo que sea el monólogo de Fernando. Claro. Todo lo que querría decir y no la dice. homilía. El 3 de noviembre de 2023 dijeron esto y yo no pude responder esto. A ver, pero bueno, también porque todo el tema del automóvil es súper interesante a nivel del papel que ha jugado dentro de la economía del desarrollo europeo, o sea, va muy de la mano con el proyecto europeo. Es importante porque el número de empleos que genera y por el peso que tienen pues, países como Alemania, que ha sido históricamente el motor de Europa. Sí. Entonces, para que entendamos la importancia de la industria del automóvil, genera 13,8 millones de empleos directos e indirectos que dependen del sector, un 6,1% del empleo total de la Unión Europea. Ojito. 2,6 millones de esos empleos son en la fabricación directa de vehículos. O sea, y el resto del que hace la rueda o el espejo. Pero que aún así dices qué barbaridad. Industrias auxiliares. Claro. Eso es. O sea, supone 1/3 de toda la inversión en I+D empresarial de la Unión Europea y 4 de las 10 empresas más importantes del mundo tienen sede en Europa. Ojo. Y además es uno de los sectores exportadores más importantes para la Unión. Claro. Entonces, cuando digo que merece un capítulo es porque solo analizando la industria del automóvil podemos ver el reto industrial al que se enfrenta Europa. O sea, esta industria se concentra en el corazón del continente y su cadena de valor es bastante extensa. En el informe Draghi se hace mucho hincapié en el riesgo de la erosión industrial en cascada. O sea, si esta industria pierde competitividad, como es una red tan interdependiente que una de estas industrias pierda fuerza, pues al final termina arrastrando. Es la al primera resto. ficha del dominó, básicamente. Eso es, efecto dominó. El meme este de cómo hemos llegado Claro. tal, pues eso mismo. Y como vamos a ver, es uno de los grandes riesgos al que nos enfrentamos. Sí, algún día haremos algo de la industria del automóvil, que también se le está quedando cara de ser un poco el enfermo de Europa. Y más allá de estos sectores que hemos contado, que son un poco las industrias centrales, los grandes pilares europeos, ¿cómo están otras industrias, otros sectores, quizás más punteros, de más valor añadido? Pues yo qué sé, la IA en Europa, que algo hay, no es un desierto, o por ejemplo el sector farmacéutico, que también está ahí. Pues por ejemplo en la industria farmacéutica somos bastante potentes, pero si miramos la tendencia vemos lo mismo que en el resto de sectores. O sea, actualmente la industria representa un 1,2% del PIB de la Unión Europea y crea 2 millones de empleos directos e indirectos. Y además es una industria que se nutre bastante de la química, ¿no? En esta industria pasa como con el resto. Somos líderes en la investigación, con el 40% de las publicaciones biomédicas, pero hemos perdido peso en la industria global en favor de Estados Unidos y de Asia. De nuevo, dos competidores muy nosotros claros. pensamos y ellos fabrican o inventan. La India. Ya. Eso es. Por ejemplo, hemos pasado de que a principios de siglo cerca del 40% de los medicamentos del mundo se hicieran en Europa a que ahora mismo estemos alrededor del 25%. Ya. O sea, hay un descenso muy claro. Lo mismo pasa pues, con la investigación en I+D, que se ha ido a Estados Unidos, donde se hacen cerca del 70% de los ensayos clínicos de alto valor. Y pasa algo muy parecido con el tema de la inteligencia artificial y la computación que mencionabas. O sea, ya lo hemos dicho antes, pero las empresas europeas no tienen una posición preponderante en este sector. Hay cosas, pero los dos competidores son mucho más potentes. Claro. O sea, cerca del 70% de la capacidad de entrenamiento para ella está en Estados Unidos y luego China se está poniendo muchísimo las pilas. Y tampoco tenemos una industria de semiconductores potente, como pues ya vimos en el capítulo que hicimos. Sí. Es decir, tenemos mucha independencia en un sector estratégico. Y relacionado con esto, estaba pensando, están las telecomunicaciones. Además, que aquí en España nosotros no nos preocupamos porque tenemos fibra óptica para dar y tomar. España es uno de los países que mejor conexión tiene, pero si miramos la capacidad de conectividad a nivel general en la Unión Europea es tremenda. Bueno, creo que Franco lo ha mencionado alguna vez, que en Alemania lo del Internet es de coña. Es que en el informe Draghi dicen que solo el 55% de los hogares europeos tienen acceso a fibra óptica.
Y en Japón o Corea estamos hablando que entre el 90 y el 95%. ¿Sabes? Y en España yo creo que estaremos en esa cifra. ¿eh? Sí. En España tenemos sí, la muy buena... la penetración es muy alta. Claro, entonces a esto tú además en el tema de las teleco añádele que tienen un sistema súper fragmentado entre los países y luego también dentro de cada país está a su vez fragmentado. Entonces, Ya. pues te resta también muchísima competitividad. Claro. Sí, yo eso, creo recordar... Sí, yo Franco recuerdo también decir... Lo de que mandaron una película a caballo entre dos pueblos o por internet y ganó el Sí, el yo a eso caballo recuerdo, o algo pero así. eso no me acuerdo cuándo era. Yo ahora ya no me atrevo a decir que eso siga pasando. No pero era de eso- ayer, pero que hicieron un poco la broma, el experimento de es que va tan lento que a ver si va a llegar antes a caballo. También hay Y mucha llegó. desigualdad interna entre... Claro. Ahí se nota también el tema de que somos 27, ¿no? Una desigualdad Claro. interna muy grande entre distintos países de la Unión Justo. Europea. Pero bueno, ya simplemente por esas diferencias es que te baja completamente el cálculo final. Claro, pues eso, que tengas en cuenta en el emule que hay ciertas cosas que te puede bajar en unos países y otros que no, que va más rápido, las pelis y todo eso y los videojuegos. Otra cosa también importante es entender cómo se distribuye y, bueno, si está habiendo cambios geográficos en esto, porque uno, bueno, es de los grandes desafíos, ¿no? Que la industria suele estar concentrada, lo hemos visto también para aprovechar pues, ventajas, economías de escala y demás. Un ejemplo claro es la industria del automóvil. Por esa razón, también es importante o peligroso que entre en crisis, porque ¿qué zonas industriales podemos encontrar en la Unión Europea? Que si hay una crisis o la industria se va al guano, esas zonas también lo van a pasar un poquito canutas. Importancia de la geografía. Claro. Vamos a hablar de geografía. Y es que es verdad. Hay que prestar atención a eso. Se ha convertido en Jesús Quintero de repente. Claro, me sale un pañuelo aquí. Claro. No, pero en Europa uno mira el mapa y hay una brecha geográfica tremenda también en esto, a nivel industrial. La mayoría de la industria, lo ha mencionado Alba, se concentra en el norte y en el centro del continente. Es decir, ahí tenemos a potencias industriales pues como Alemania que externalizaron parte de su producción a países próximos como la República Checa o Polonia, y Sí. también pasaba lo mismo un poco con Francia e Italia. El mapa mítico de Italia, que todo está concentrado en la zona de Lombardía, En el norte. no es casual. Mira al centro, al corazón de Europa, donde hay una mayor complementariedad Claro. industrial. Por contra, si miramos, la periferia de la Unión Europea tiene un peso bastante mayor en las fases de ensamblaje, en esos sectores auxiliares o en la producción de energía o empleo muy intensivo. ¿Qué pasa? Que esto lo que hace es generarte unas desigualdades internas pues muy importantes, sobre todo en productividad y también en salarios. Y además, al ser todas esas industrias de la periferia, industrias que tienen menos capacidad, pues también no pueden competir entre ellas y entra en una especie de círculo vicioso en el que al final baja el interés por invertir en esas industrias de la periferia, con eso se reduce la productividad, se bajan los salarios, lo que aumenta el desinterés por esas industrias. Es como una Sí, pescadilla. un círculo vicioso. Claro, y mientras pues va creciendo aún más la brecha entre las industrias del centro y la periferia de la UE. Claro. Todo esto se ve muy bien si miramos a lo que se conoce como la banana azul europea, que aquí estamos proyectando un mapa muy chulo Sí. que tenemos, que precisamente la escenifica, ¿no? Este concepto a mucha gente le vuela la cabeza. Está Sí, chulísimo. Esto, esto es real, o sea, se llama así Sí. por los geógrafos la banana azul europea. Sí, o sea, se concentra precisamente en ese centro de Europa, pues Alemania, vemos cómo llega justo al norte de Italia también, en este caso también incluye Reino Unido, ¿no? Porque creo que estos No, pero aún así... Sí, en pero términos Pero aún como así Europa, también es de claro, toda Europa, no es de no la solo- Unión, no solo sino de Unión Europa Europea. como continente. Y vemos precisamente cómo justo las periferias, pues esas regiones más periféricas, por ejemplo Andalucía en España, pero también nos podemos fijar en toda Europa del Este, en el norte en el sur de Italia, pues concentran menos riqueza, menos población, menos oportunidades, y ahí tiene mucho que ver ese valor industrial, ¿no? Claro. O sea, esta banana azul europea es un concepto que se utiliza para resaltar el gran eje industrial europeo y que vemos lo significativo que es. A diferencia, bueno, pues al final en otras zonas de Europa esa actividad industrial está más localizada, a menudo en ciudades importantes o en regiones con una tradición industrial más potente, ¿no? Pues aquí realmente en la zona que comprende la banana azul, la actividad está integrada en todo el territorio, Claro, y en muchos claro. de estos lugares pues se pasó de la tradicional industria pesada a una tecnología basada en el I+D. Fue una
evolución más constante, más sostenida y bueno, más asentada en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esta amplia región es a su vez la de mayor poder adquisitivo en la Unión Europea frente a una periferia continental que presenta una riqueza por debajo de la media comunitaria, y la práctica totalidad de la zona que abarca esta banana presenta ingresos superiores al resto de la Unión. ¿Dónde fue, Álvaro, y tú cuando hicisteis el estudio de las fronteras? Que vivían en otro país que era más barato. Hungría y Austria. Era Bratislava, Austria y Hungría. Pues es un ejemplo al final de cómo la propia banana, el propio crecimiento también se va permeando en otras regiones. Aumenta el capital de la gente que reside. La banana parte de aproximadamente la zona de Inglaterra-Londres, te gira por la zona de Bélgica, que siempre ha sido un país muy industrial, el puerto de Rotterdam, que es muy relevante, todo el Valle del Ruhr. Que al final va expandiéndose también pues, irradia, el ingreso. Claro, es decir, si claro. una persona que trabaja en una industria en la que tiene dinero, como explicaban Alba y Álvaro, pues te vas a vivir a un pueblo que tiene menos renta, pero al final pues vas dejándote dinero y haces que crezca. Sí, mira, de hecho se ve muy bien precisamente porque nosotros partíamos de las diferencias de renta como uno de los medidores de desigualdad entre regiones, y si nos vamos precisamente a la frontera entre Viena, Bratislava, Austria y Eslovaquia, y luego también Hungría, se ve claramente en el color también en este mapa, aunque esté más en chiquitito y hay que fijarse mejor, pero se ve muy bien como Austria sí que tiene esa parte de sobre todo la región de Viena irradia todavía la parte de la banana azul europea, y ya ese que representan Hungría y Eslovaquia pues es menor. Claro. Es verdad que cada vez está permeando más, ¿no? Y veíamos también unas dinámicas más complejas, que ahí ya podemos hilar más finos y aterrizamos como hicimos en ese reportaje, pero sí, a grandes rasgos esto es lo que vimos en el reportaje, ¿no? Entonces, bueno, como vamos a ver luego, este ejemplo se está teniendo muy presente a la hora de plantear estrategias para desarrollar más la capacidad industrial de la Unión Europea, replicar de alguna forma esta banana azul en otras regiones, expandirla, ¿no? Claro. Como tener corredores industriales europeos. Sí, hacer pues eso, bananas azul, la banana mediterránea, por ejemplo, algo así, o el corredor mediterráneo. Entonces. Claro, sí que es un poco un intento de replicar ese modelo. También, bueno, por ser un poco optimistas, ¿cuál podríamos decir que es el alcance global de la industria europea? Porque entiendo que, bueno, no van a ser todo malas noticias y que al final, bueno, oye, que la industria europea no está en la mejor situación, evidentemente, pero desde luego no es un enano por ahí o un sector moribundo que esté a punto de desaparecer, no, tiene su peso internacional. O sea, un enano te refieres a industrial, o sea, una de potencia. Sí, que muchas veces... ya me estaba asustando. Digo, madre mía. Que muchas veces se hace lo de que la Unión Europea es un gigante económico. Los gigantes son los enanos industriales. Y un enano político, claro. Vale, sí. O sea, es verdad, y en eso te doy la razón, que Europa tiene muchísimo peso y hay que reivindicar las cosas que se hacen bien. Por ejemplo, aproximadamente 1/3 de la producción industrial europea se acaba exportando. Eso quiere decir que nuestros productos pues, son bien valorados fuera, y es justo decir además que a nivel industrial la marca Europa sigue siendo un sello de calidad. O sea, las empresas europeas tienen, ya solo con ser europeas, cierta legitimidad en el exterior, ¿no? Y es verdad que al final hay pocos países o regiones que tengan un intangible de marca tan potente, ¿no? Y aunque no sea la industria europea más puntera, pienso, por ejemplo, en el sector agro, en el agroalimentario. Sí. Si los productos europeos ahí son, os diría que imbatibles, y eso es en buena medida por toda esa legislación estricta y proteccionista que se ha ido desarrollando. Denominaciones de origen y claro, todo eso, claro. Y aquí yo lo que creo es que la moraleja es que hay que saber utilizar cada herramienta de forma precisa, personalizada y también quirúrgica, porque así acaban teniendo efecto, ¿no? Es decir, con una estrategia bien definida. Y a nivel local también es interesante el mapa que mencionábamos antes, porque alrededor de toda esa banana azul sí que se concentra muchísima industria de calidad, pero a medida que te alejas, es verdad que la industria se va haciendo más ligera, va siendo menos competitiva y a menudo pues ya pierde capacidad de internacionalización, y van siendo pues empresas más familiares, más pequeñas en tamaño, lo que al final acaba limitando mucho tu capacidad. Y eso que no es lo mismo una empresa mediana que en el valle de la cuenca del Ruhr que en el culo de Bulgaria, que a lo mejor no tiene la misma capacidad competitiva. Claro, o lo puede intentar, pero al final tú no tienes todas las industrias complementarias en la que puedes a lo mejor externalizar utilizar las economías de escala, por ejemplo, para llevar a cabo en Alemania la fábrica de al lado es lo que tú usas para producir, y en otro país te tiene que ir de 200 kilómetros. Claro, y si tú te fijas en el mapa, las excepciones son pues las capitales estatales o zonas históricamente muy industriales. Yo pienso en la zona de España, en Cataluña, País Vasco, pero no hay muchas más alternativas. También cuando tú tienes un tejido industrial
unas industrias y empresas se apoyan a las otras Eso, para dar el salto fuera. Economías de escala, Sí. claro. Antes se reían de mí, porque esto ha ocurrido en este podcast, y mencionábamos que haríamos un pequeño DAFO de cómo está la industria europea y sobre todo qué acciones o líneas deberíamos adoptar o podríamos adoptar para recobrar ese pulso que tanto necesitamos. No sé por dónde queréis empezar. ¿Por dónde empezamos? ¿No? Bueno, pues yo creo que lo primero que vamos a hacer es explicar qué es un DAFO. Vale. ¿No? Porque es verdad que a ti te gusta mucho, Sí, pero sí soy. la gente no tiene por qué conocerlos. Pues Entonces vamos a correcto. empezar por lo básico. O sea, este tipo de matrices se suelen utilizar mucho para análisis de negocio o temas muy básicos de inteligencia. Y lo interesante es que te ayuda a separar y ordenar factores, que aquí trabajamos mucho con factores. Sí. Vosotros no lo veis tanto en Claro. el producto final, pero somos muy de los factores, ¿no? El acrónimo hace referencia a debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y estos 4 elementos son muy pertinentes a la hora de intentar entender o resumir qué es lo que está pasando a la competitividad de la industria europea, Sí, ¿no? sí, sí. Las debilidades son los factores en los que uno internamente no está en la mejor situación. Entonces, ¿cuáles serían entonces las debilidades de la competitividad industrial europea? Pues podemos poner algunos ejemplos. Uno podría ser el escaso peso de las grandes empresas. Ujú. Europa es un continente de pequeñas y medianas empresas Sí. y eso tiene algunas ventajas, como por ejemplo la capilaridad en el territorio, pero también tiene muchas desventajas. O sea, son empresas más frágiles, menos resilientes, Claro. con menor capacidad de crecimiento y también con menor capacidad de innovación. Al final tienes los recursos que Claro, tienes, Claro, ¿no? que 10 en una empresa pues pueden hacer mucho menos que si son 200. Exacto. Claro. Por tanto, están más expuestas a desaparecer o a que un competidor extranjero las compre. Otra debilidad puede estar en la normativa ambiental sin incentivos, ¿no? Mitigar la crisis climática solo tiene sentido si todos los países ponen de su parte. Si tú dejas de emitir X toneladas de CO2 y luego pues lo emite China, pues te quedas en la misma situación. Sí. Entonces, la única diferencia es que tu empresa ha hecho unas inversiones costosas, por lo menos es menos rentables, y la empresa china no. ¿Esto quiere decir que hay que abandonar las políticas de transición ecológica? Pues en absoluto. Claro. Quizás también hay que ser proteccionistas en este campo, que empresas o que productos extranjeros con una huella ecológica grande tengan más dificultades para entrar en la Unión Europea. Pero ojo, porque aquí también tenemos que tener cuidado con no encarecer muchas de las materias primas que nosotros mismos Sí, utilizamos sí, para sí, nuestra sí. industria. Es que aquí es donde vemos la complejidad del Que problema, intentas ¿no? arreglar una Claro. cosa y generas otro problema. Exacto. Entonces es como... Porque al uf, final, si no, nos estamos pegando un tiro en el pie. Entonces, en encontrar esos equilibrios, pues ¿dónde está? esto, con esto- esto pasó... no voy a hablar de coches. Vale, no, cuenta tú tu anécdota, yo no cuento la mía. No pasa nada, Bueno, cuenta tú, tú tu tú historia. tendrás tu anécdota. Como cuente una que hiciste en Valencia, madre mía. Esto pasó, por ejemplo, con el café. No, luego la cuento No, lo así. del café y la geolocalización, ¿ibas a contar? No. Ah. Lo del que hubo una nueva legislación ambiental de la Unión Europea, como que el café que venía de fuera tenía que venir como con un certificado de que no se había deforestado en eso. Por eso tenían que tener la geolocalización, Bueno, pues Fernando. entonces sí, la respuesta a tu pregunta. Y básicamente muchos proveedores no lo pudieron generar y eso aumentó los precios del café que sí podía entrar en la Unión Europea. Por intentar una buena política en pro de la sostenibilidad, tu producto final se acabó Sí, encareciendo. además eso nos lo contaron en Valencia con café y madera, que les Sí, pasaba lo mismo, que la claro. traían de la zona de Costa de Marfil y demás y decían que como ellos ya se aseguraban de que, pero ahora de repente tenían que rellenar un montón de papeleo con la geolocalización, dice, es que ya no me renta traerla O sea, de que ahí. tú lo piensas y está bien certificar Pero- que tu madera no han talado un bosque milenario y han arrasado sitios que no deberían para plantar eso. Pero claro, también hay que intentar adaptar es- un poco para que eso no repercute en Es el cliente complicado. final. Pero bueno, yo voy a ser positivo porque también tenemos muchas fortalezas Sí. muy potentes y es lo que yo os he insistido antes. Se hacen productos de mucha calidad, también formamos profesionales con mucho talento y esos, en este DAFO, al final, son 2 activos muy relevantes que deberíamos usar como palanca. O sea, cómo utilizar la fortaleza para superar esas debilidades, ¿no? Al final, para utilizar todo ese talento para superar cualquier tipo de aspecto en los que no estamos tan bien. Creo que, además, esto ya lo hemos comentado en otros episodios, es que Europa no necesita ser excelente en todo, pero sí que necesita ser excelente en unos pocos sectores o productos clave a nivel internacional. Claro. Y así haces que las industrias europeas se conviertan en imprescindibles y además conviertan a otros muchos países en dependientes de ese talento. Claro, Es que decir, seguramente vamos a depender de China en muchas cosas, pero que al menos los chinos también dependan Claro. de algunas cosas de nosotros. y aquí hay 3 áreas a las que tendríamos que prestar atención y son la energía, el capital y la propia estructura de la Unión Europea. Perdón. Estos elementos también los señala de manera bastante... no te diría clara, pero sí que se hace hincapié en ello Sí. en el informe de Draghi. Habla mucho de ello. O sea, la energía,
creo que es evidente el motivo. Al final, cuanto más barata sea la energía y especialmente si no dependemos de proveedores externos, mayor competitividad van a ganar nuestras industrias y menos expuestos vamos a estar a los shocks internacionales. Claro. Al capital, lo que tú has mencionado antes, Fer, le ocurre lo mismo. O sea, tenemos que conseguir movilizar dinero para poder llevar a cabo buenas ideas. Es decir, la innovación y todas las inversiones, también incluso las fallidas, porque para innovar también pues, Hay que que cagarla. Exactamente. Al final, pues exige un contexto internacional favorable para ese tipo de inversiones. Y ahora a nivel global, todo muy convulso, necesitas que haya capital. Claro. Si Estados Unidos es puntero en eso también, pues es porque al final son capaces de quemar enormes cantidades de dinero en proyectos que no llegan a nada, pero cuando triunfa compensa todos los fracasos que has tenido. Estaba pensando, el otro día estuvimos hablando con gente que ha currado en el CERN, para una cosa muy chula Sí, que a lo mejor que ya haremos. hacemos. Eso ya el año que viene. Y nos hablaban de la importancia que tiene el financiar el CERN, porque muchas tecnologías de ahí han servido para otras cosas. Claro. Pues esto es un poco así. Y luego, cuando hablo de la arquitectura europea, esto también debe cambiar. O sea, nos hemos quedado en un punto intermedio entre la falta total de integración y una integración completa y efectiva, ¿no? O sea, los mecanismos de decisión en Europa conducen al bloqueo y a la falta de visión a largo plazo, y el marco normativo se ha sobredimensionado con la buena intención de evitar que compitamos entre nosotros. Sí. Pero claro, esto está teniendo un efecto perverso. No podemos competir con los de fuera tampoco. Y ahí, pues eso es lo que tenemos un poco que equilibrar. Sí, eso se está pidiendo mucho en la Unión Europea, de, oye, hay que reformar los mecanismos de Va a ser decisión. un melón. Claro, pero realmente el punto en el que estamos, de nuevo, era el modelo pensado para un mundo que es multilateral, donde Sí, todos ya. estamos de acuerdo, queremos ir en la misma dirección. Pues claro, tú ahí puedes permitirte el lujo de que haya vetos, porque sabes que nadie va a vetar porque todo el mundo quiere ir para allá. Pero cuando surgen ya diferencias, pues tú tienes que tener mecanismos para poder avanzar sin que, yo qué sé, Malta o Hungría o España lo veten porque no quieren ir por ahí. Eso ya lo pide Draghi, lo ha pedido Macron, ya se pide de manera cada vez más recurrente. Claro, aquí pintáis un poco unos claroscuros. Así que, ¿hacia dónde creéis o podemos decir que va Europa en este aspecto? No sé si podemos ser realmente competitivos o básicamente nos abandonamos al mundo que esté por venir y nos vamos a llorar a un rincón. No. Una lloradita y a seguir existiendo. Sí. A ver, no nos podemos engañar. Europa no está en una buena situación, pero tampoco está en una situación catastrófica. Claro. Vamos a remitir al mensaje de este podcast: no es el No es fin el del fin. mundo. Ni el fin No de es el Europa. fin de Europa. Vamos a darnos las manos. Y ponemos la Sinfonía de Beethoven. We are the world. Dios, estamos muy tontos hoy, Sí. madre mía. Es el Hace mucho estudio. tiempo que no estamos aquí. Yo estoy muy Claro. relajado grabando, Es la como verdad. el Higi del estudio nos ha... Sí, o sea, yo, joder, necesitaba grabar Claro. un poco así. Ay, por favor. A ver, sí que hay una realidad de fondo, que es lo que hemos venido haciendo durante décadas, pues ya no sirve, y tanto nuestros estados como nuestras empresas pues tienen que cambiar, ¿no? Para adaptarse al mundo que se viene. Ujú. Y en el que ya estamos, en realidad. Porque si en este mundo actual queremos hacer lo mismo que en el de antes, pues no vamos a ningún sitio. Yo creo que la solución también pasa por una mayor integración de capacidades, ideas y políticas. O sea, quienes sostienen o piensan que cada Estado europeo, yendo por libre, le va a ir mejor, pues se equivocan bastante, ¿no? Muchos. O sea, un Estado europeo intentando competir solo en el mundo actual está condenado a ser vapuleado. Y además, el contexto nos lo ha demostrado. Trabajar a nivel europeo nos beneficia, Sí. y tenemos muchos ejemplos, ¿no? Y se lo podemos decir a los británicos, porque desde el Brexit, pues es verdad que hace más frío fuera de la Unión Europea. El gran reto para mejorar la competitividad es mejorar la cooperación, y para eso hace falta una mejor gobernanza regional. Y esto es sin duda el gran escollo a superar y probablemente el desafío de mayor envergadura, porque se relaciona con la cesión de soberanía industrial en este caso. Esto es algo que ya hemos tratado hablando de defensa. Sabemos que es transversal a Claro, todos sí, los al final asuntos es una industria europeos. clave. Sí, sí. Y aquí hay modelos, por ejemplo, como uno que citamos mucho, como el de Airbus, que nos pueden dar una pista por dónde va a estar el futuro. O sea, empresas que decidan dejar al lado su competencia entre jugadores pequeños para sumar y crear un jugador grande, puntero y competitivo. Claro. Esto, evidentemente, pues no se puede hacer en todos los sectores, Obvio. pero parece una receta exitosa que podría calar en otros lugares, en otros sectores industriales, que, bueno, igual no se está explorando lo O suficiente. sea, también se ha comentado para competir con Tesla y demás, crear un gigante del automóvil europeo. Eso es. Sí. Y es
una idea que podría ayudar a mejorar la competitividad, pues por ejemplo, es crear una versión europea de la US Advanced Research Project, el agency, el proyecto ARPA, ¿no? Pues genera este tipo de cosas. Y todo eso. Sí. Eso es. Aquí también hay una cosa, y yo creo que es importante destacar, es que la conclusión de hoy no es si tenemos o no que ser competitivos. O sea, es que no hay una opción u otra. No. O sea, al final solo hay una opción con el matiz o el debate de cómo conseguimos ser más competitivos. Porque sin esa competitividad, nuestro modelo de vida, con sus estados del bienestar, al final están abocados a desaparecer de aquí a unas décadas. O a resentirse como mínimo. Claro. Sí, pero ese resentimiento acaba siendo mayor y es exponencial. Sí. O sea, lo que hemos planteado hoy es algunas de las cosas que deberíamos hacer y vamos a... De hecho, yo creo que ya vamos tarde en algunas, para seguir vivos en un mundo que cada vez se está haciendo más inseguro, menos cooperativo y donde se tiende más a la confrontación. Sí. Y esto también nos interpela a todos, es decir, tengamos el papel que tengamos en nuestras sociedades, ¿no? Ahora mismo, además, en el seno de la Unión Europea hay dos corrientes compitiendo entre sí. Tienes la más liberal, que ve el libre mercado y el fomento de la competición entre empresas como la mejor forma de reforzar esa competitividad europea, y además también acepta cierto grado de intervención estatal por la necesidad de seguridad, es decir, un poco el modelo que tenemos ahora, y luego empieza a venir otra que es mucho más intervencionista, que apuesta por un mayor control estatal de las industrias estratégicas y el uso también de la legislación para proteger el mercado europeo y a las empresas europeas. Aquí es paradójico, pero esta visión se parece mucho más a la de Donald Trump que a la liberal, por raro que nos pueda parecer. Es que la liberal es la que se ha venido probando desde los 90 y en buena medida es la que nos ha traído hasta aquí. Creo que es The Atlantic el que tiene un artículo sobre cómo Trump está siendo socialista. O sea, eso juega un poco con la idea de la intervención. Bueno, habla un poco con la idea de la intervención y dice que nunca había habido tanta presencia del Estado interviniendo en el libre mercado dentro de Estados Unidos. Es que esto es capitalismo de Estado. Claro. Sí. Es que es eso. Es que aquí juega un poco con la idea para... Sí, juega con la idea para el titular, para que llevamos tal... Aunque bueno, los análisis de Atlantic están bastante bien. Pero es un poco esta idea de también salirnos de los marcos ideológicos clásicos de intervención del Estado igual a socialismo, liberalización absoluta igual a... Adam Smith, derecha, etcétera. No, ahora hay ideas y formas de aproximar la economía que, bueno, pues se ven de la misma manera o de formas similares en todo el espectro político. Lo que pasa es que luego están aderezadas de otra visión de la sociedad, de para quién están dedicadas, con qué visión y el para qué, donde las cosas cambian, ¿no? O sea, Keynes vive, la lucha sigue, básicamente. O sea, al final el neokeynesianismo es eso, pero bueno, la conclusión es que hay una pulsión y hay que ver en Europa cómo se encaja esas dos, ese tira y afloja. Bueno, aquí en Europa, pues yo creo que tiene que entender que todas sus actividades tienen que orientarse a mejorar su competitividad en todos los niveles. Claro. O sea, por ejemplo, las políticas de descarbonización no deben verse como algo exclusivo de la lucha contra el cambio climático, o sea, sino que tienen que servir para desarrollar nuevas tecnologías, investigar nuevas fuentes de energía, desarrollar industrias mucho más productivas y eficientes, porque en el fondo el propio proyecto de la descarbonización va en ello. Otro día hablaremos del decrecimiento. Eterno tema que siempre nos damos contra ello, pero bueno, todo llegará. Que a ver, y también una de las estrategias que se están defendiendo es crear los corredores energéticos verdes que puedan servir para nutrir de energía barata. O sea, estos se sitúan en regiones periféricas para aportar energía a las industrias más intensivas y de ahí mandarla también al corazón del continente. Y aquí, por ejemplo, en países con España, esto es algo que ya hemos hablado, pues pueden salir muy beneficiados. De nuevo vemos una estrategia integral que toca todas las patas, súper compleja, difícil de implementar, pero que se puede hacer, o que por lo menos podemos plantear y explorar. Y esto que ha dicho Alba, a mí me parece muy interesante porque de nuevo vemos que si tú inviertes en desarrollar tu capacidad energética con energías renovables, al final también vas a necesitar desarrollar tus capacidades tecnológicas. Es decir, toda la inversión que se está haciendo en hidrógeno en España lleva en paralelo también una investigación tecnológica y un desarrollo tecnológico. Todo eso al final te va a potenciar, ¿no? O sea, una tecnología que además se podría aplicar a otros sectores. Esa innovación, acaba repercutiendo en toda la red de industria y acaba haciendo que sea mucho más atractiva la inversión y así arrancas el círculo, ese círculo que decíamos antes, pues lo arrancas a la contra. Sí, en positivo. Claro, pero para esto hace falta cooperación y sobre todo hace falta voluntad política.
Claro. No, y que también creas una especie de cultura de innovación. Si ves que en el resto de industrias se empiezan a poner las pilas, dices, joder, yo también a lo mejor debería empezar a investigar o invertir más en este tipo de cosas. Claro, o sea, al final la conclusión de hoy es que sin una visión de conjunto en el que la competitividad esté en el centro, difícilmente se va a poder desarrollar una industria competitiva, ¿no? Claro. O sea, en el mundo hacia el que vamos, en el que, pues eso, la tecnología, la energía y la industria están tan interrelacionadas, yo creo que ser competitivo es en una te lleva a serlo en otra, ¿no? Claro, sí, yo creo que es un poco la conclusión, que nos guste o no, porque te puede no gustar, pero al final es lo que ahora mismo está pidiendo el mundo. Y si no lo hacemos, pues tendremos que asumir las consecuencias de no haberlo conseguido, de no haber querido hacerlo, frente a otros países que sí se han puesto las pilas en ese aspecto. Nos va, pues al final, pues eso, lo que hemos dicho, nuestro modelo de bienestar democrático en este esfuerzo. Pues nada, vaya repasito lo hemos pegado, ¿eh? A mí es que me parece un temón. O sea, no es que todo me parezca un temón, pero el tema industrial... Lo que tú le das a un ladrillo, a Papúa y a la competitividad europea. Todo tiene una conexión. O sea, al final, esto es que es base para la competición geopolítica que se viene. Porque como se tendía antes a separar, y ahora es que habla de industria y es tecnología y energía, pues a lo mejor hay que pensar más en la industria. En la visión integral de todo esto. Pues nada, ahí queda. Muchísimas gracias, Alba, por este reencuentro en el estudio. Gracias a vosotros. Y muchísimas gracias, Eduardo, por haber destruido tu obra. Joder, qué pena, tío. Me da... Voy a decirle a los compañeros de redes que saquen en mi cara y pongan lo de Ralph con el corazón roto. En este preciso momento es donde se le rompió el corazón. He dicho, joder, además me flipé un montón con los oyentes en plan, sigue, joder, es que me lo puse bien, me dijeron que había puesto bien el cemento. Claro. Iba a decir que tendrás que entrenar para hacerlo bien, pero no voy a incentivar esa versión de Eduardo. Pues nada, que muchísimas gracias, y gracias también a Moeve, con quienes hemos colaborado para hacer esta conversación, este episodio sobre competitividad industrial en Europa. Y nada, que muchísimas gracias también, claro, a la gente que nos ha visto, a la que ha venido a los directos y a las presentaciones, que nos gusta mucho veros la carita. También se nos escucharon en Spotify, en iVoox, en Apple, en Amazon, en YouTube, donde quieras. Y que nada, en unos días nos tienes aquí de vuelta en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial, producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez, Alba Leiva, Jara Monter, Blas Moreno, Eduardo Saldaña y Fernando Arancón. Producción ejecutiva Ricardo Villa, edición de sonido y sintonía original Pablo de Diego.